Hola, buenos días. El día de hoy nos corresponde la materia de historia y bueno, retomando un poquito lo que vimos la clase pasada sobre el movimiento de revolución. El día de hoy vamos a hablar mi entidad durante la Revolución Mexicana, pero de la vida de los chicleros. Cuando Francisco Madero toma posesión en la presidencia, Manuel Sánchez Rivera toma posesión en el gobierno de Quintana Roo. Él, cuando toma posesión, habla con algunos jefes mayas, entre ellos Máximo Cahuich. El propósito era de que se calmaran todas aquellas peleas territoriales que había en ese entonces aquí en Quintana Roo. Pero cuando él trata de hablar con estos jefes mayas, no logra pacificarlos o no logra que lo apoyen. Entonces llega otro gobernador llamado Salvador Alvarado. Cuando este gobernador llega, entonces se logran calmar un poquito las cosas sobre la pelea y lucha de los territorios. Bueno, cuando Francisco Madero toma posesión, él dura en la presidencia aproximadamente 2 años. Después de estos 2 años es asesinado y queda como sucesor Venustiano Carranza. Cuando Venustiano Carranza toma la presidencia, le concede a Francisco May una grande extensión de monte, o sea, de tierras, y lo reconoce como general. Cuando Venustiano Carranza reconoce como general a Francisco May, él toma control de toda la vida de los chicleros principalmente. Entonces, cuando él toma control de la venta del chicle, esto lo impone, pero con base a azotes. O sea, no era una buena relación que había con Francisco May con los mayas chicleros. Entonces eran maltratados. Cuando se entera esto, el gobernador de Quintana Roo, José Ciuró, se entera, entonces viene y se reúne junto con los chicleros y firman un acuerdo con los mayas. Este acuerdo con los mayas chicleros, este acuerdo fue firmado en 1929. Él decía que no era posible que se viviera peor de que cuando estaba Porfirio Díaz, que tenía que ser una vida mejor. Por eso es de que firma este acuerdo con los chicleros y prohíbe el azote. Y él dice que su compromiso de él era dar permiso que ellos, los chicleros, extrajeran el chicle y les dio libertad para venderlo. Y bueno, mientras sucedía todo esto, mientras tanto, los chicleros tenían cierta rutina para extraer el chicle. Entonces, la rutina de los chicleros era, primeramente, y hacer un monteo. El hacer un monteo quiere decir que salían a la selva para saber si había una cantidad suficiente de árboles de chico zapote. Ya que encontraban en cierta extensión este árbol de chico zapote, lo que ellos hacían era montar un campamento. Cuando montaban el campamento, era entre 18 y 20 personas los que vivían en ese campamento. Y dicen que construían 3 chozas. Esas 3 chozas eran construidas con palo y techo de guano. Una choza era para guardar todas sus herramientas, sus víveres que ellos llevaban. La segunda era para cocinar o la tenían para su cocina. Y la tercera era para su dormitorio. Esto era lo primero que hacían los chicleros. Después, ya para iniciar lo que era el trabajo del chicle y obtener el chicle, hacían lo siguiente. En la madrugada ellos salían y
llegaban al árbol que ellos habían elegido para picarlo. Picarlo quiere decir esto. Observamos, voy a borrar esto. Aquí tenemos el árbol. Entonces, ellos cuando decían picarlo, cuando decían picar el árbol, era irle haciendo como hendiduras, así al árbol. Y aquí en la parte de abajo le amarraban una bolsita. Esta bolsa la llamaban chivo, así se llamaba esta bolsa. Entonces la amarraban aquí. Cuando ellos iban con su machete cortando el árbol o picándolo, no lo picaban tan profundamente para no lastimarlo, pero nada más era superficial. Y de aquí iba emanando el látex, así iba corriendo como carrerita, iban y caían en esta bolsita que es llamado el chivo. Los chicleros se amarraban una cinta o un lazo en la cintura y lo amarraban hacia el árbol. Entonces se amarraban y ellos iban subiendo al árbol para seguirlo picando y para que fuera cayendo el látex. Aquí había una tarea peligrosa principalmente para aquellos que eran principiantes, porque cuando no estaban amarrados en la parte de arriba del árbol, con su machete luego se equivocaban y cortaban el lazo con los que los tenían amarrados. Entonces caían de alturas muy grandes y en ocasiones morían o quedaban fracturados. Después de haber realizado esto, dice que al día ellos picaban 6 árboles. Al término de esos 6 árboles, recogían sus bolsas y las guardaban en el campamento. Cuando ya era el fin de semana, sacaban ese látex y lo ponían a cocinar en pailas. Son unos casos grandotes en donde echaban todo este látex y lo vaciaban ahí y entonces lo calentaban, lo cocían para que quedara una como pasta chiclosa, se llama, formar el chicle. Y después los metían en marquetes. Marquetes son unos cuadros que les cabía entre 10 y 12 kilos de este chicle. Ahí los metían, les ponían sus iniciales y los sacaban a la venta. En esta época de la Revolución Mexicana ayudó mucho a los chicleros en cuanto a que ellos tenían como cooperativas y ellos personalmente podían vender su producto al vendedor que ellos quisieran y su chicle directamente era comprado por esa persona. Entonces, en general, así es como en esa época sucedió esta vida de los chicleros. En la actualidad aún hay chicleros, pero ya son muy, muy pocos. Y pueden informarse un poco más si leen las páginas 123 y 124 de su libro de Quintana Roo. Y también les voy a dejar un link con un video para que ustedes vean más claramente lo que fue la vida de los chicleros. Y bueno, eso sería todo y que sigan pasando una excelente semana del Día del Niño, ¿verdad? Bueno, continuamos para el día de mañana. Los espero. Adiós.